A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, la verdad, sin temores y con documentos. Esta semana vamos a topar un tema muy importante, no solamente para el país, un tema muy importante para la humanidad entera, porque vamos a hablar de un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Y me refiero a las hermosas Islas Galápagos. Y para poder hablar sobre este tema tan importante, hoy tengo la suerte de que me acompañe el invitado al asambleísta, precisamente por la provincia de Galápagos. Y me refiero a Washington Paredes. Washington, bienvenido a este espacio. Muy buenas. Muchas gracias por la invitación en este prestigioso medio de comunicación, que es una ventana para poder dar a conocer a la comunidad ecuatoriana a nivel nacional e internacional sobre nuestra situación social, socioeconómica también de las Islas Galápagos. Bien, Washington, yo quisiera que hagamos una pequeña introducción, un breve antecedente de lo que son las Islas Galápagos. Quisiera que les recordemos al país y al mundo de que las Islas Galápagos se formaron hace unos 5 millones de años, que actualmente tiene alrededor de unos 200,000 turistas por año, que está conformado por varias islas, que únicamente 4 islas de las más grandes son en este momento habitadas. Quisiera que nos hagas un breve antecedente, tú que eres oriundo de la provincia de Galápagos, a ver cuál es el antecedente o cómo está en este momento la realidad geográfica de la provincia de Galápagos. Bueno, las Islas Galápagos se encuentran a la parte oeste del territorio de la costa ecuatoriana, a 1000 kilómetros de distancia, nos separa el Océano Pacífico. Así es, las Islas Galápagos nacen de la formación de un punto caliente. Aquí se encuentra América y Galápagos está en las placas tectónicas que cada día se mueve al año 7 centímetros. La placa oceánica se mete debajo de la continental y la va empujando. Por esa razón tenemos los temblores en Manabí, en Bahía de Caracas, en Esmeraldas, sentimos temblores aquí en Quito, en la ciudad de Guayaquil, porque la placa tectónica se mueve, la oceánica, pero el punto caliente, donde nacen las erupciones, no se mueve. Entonces, por ejemplo, la primera isla que está acá, San Cristóbal, hace 6 millones de años estuvo donde está el punto caliente, pero la placa tectónica se mueve, pero no el punto caliente. Es decir, que las islas que se encuentran, San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago por acá, Isabela y Fernandina, hoy en el momento están debajo del punto caliente. La placa tectónica va llevando las islas hacia el este, pero el punto caliente se queda en el oeste. Es decir, que 6 millones de años más tarde, San Cristóbal estará otros 220 kilómetros más al este. Fernandina e Isabela estarán donde hoy está San Cristóbal y el punto caliente habrá formado más islas. Se dice también, estimado Washington, el propio ecuatoriano, de que las Islas Galápagos es uno de los lugares más volcánicos que existen en Sudamérica. Y los más activos. Los más activos. Fernandina tiene un volcán activo que erupcionó a principios de este año. ¿No? Asimismo, los 5 volcanes que tiene la isla Isabela, ¿no? Están en constante actividad volcánica, de los cuales quiero decir que las Islas Galápagos están conformadas por 14 islas grandes, 17 pequeñas y más de 100 rocas, de las cuales 5 islas habitadas. La primera isla que se habitó fue la isla Floriana. En 1832 ya existían habitantes en las Islas Galápagos, y nuestro primer presidente, Juan José Flores, envió a José de Villamil para que anexe las Islas Galápagos al Ecuador continental. Antes
teníamos presencia de piratas y bucaneros en las islas. O sea, se anexan recién al Ecuador las Islas Galápagos en el gobierno de Juan José Flores. En la primera presidencia, recordemos que en junio de 1830 Ecuador nace como república. Ecuador, así es. 2 años más tarde, es la obra más grande que pudo haber hecho Juan José Flores, y por esa razón, porque se anexa en su periodo las Islas Galápagos, la isla Charles, porque como les decía anteriormente, la presencia de piratas y bucaneros, las Islas Galápagos, sus nombres eran en inglés. El nombre de la isla Floriana era Charles, y le cambian los señores que hacen la anexión de las Galápagos al Ecuador continental y le ponen el nombre del presidente. Por eso que esa isla tiene el nombre de Floriana en memoria de Juan José Flores. Las Islas Galápagos o el archipiélago de Galápagos, esta belleza natural que tenemos y que somos dueños todos los ecuatorianos, es prácticamente una provincia como cualquier provincia del país, considerada como provincia, pero vamos a ver más adelante cómo está estructurado administrativamente. Pero hay al menos 3 cantones en este sector. 3 cantones, ¿cuáles son? Recuérdanos, estimado Washington. Ya. Las otras islas que se habitan son la isla San Cristóbal, que está al este, la isla Isabela, el volcán Sierra Negra al oeste, y la cuarta isla que se coloniza es la isla Santa Cruz, donde yo provengo. Se lo hizo a través de una expedición de pescadores noruegos en 1824. Las 3 islas prácticamente serían los cantones. Entonces hablaríamos del cantón Santa Cruz. Santa Cruz, San Cristóbal, la isla San Cristóbal con su cantón Puerto Vaquerizo Moreno, la isla Santa Cruz y la isla Isabela. Y es en la presidencia de Rodríguez Lara, de Guillermo Rodríguez Lara, cuando se convierte Galápagos en una provincia, porque antes pertenecíamos a la jurisdicción de Guayaquil. Era parte de Guayaquil. Claro, y éramos administrados en los gobiernos de facto, los gobiernos militares, no por los militares. Washington, al ser los 3 cantones, significa de que estos 3 cantones tienen alcaldía, tienen juntas parroquiales, tienen concejalías. O sea, prácticamente funciona como cualquier cantón o parroquia del continente o de la parte del continente ecuatoriano. Así es, bueno, Galápagos se convierte en una provincia en 1973 con 2 cantones, con la isla San Cristóbal y la isla Santa Cruz. Un año más tarde, en 1974, el 16 de marzo, se lo nombra cantón a la isla Isabela en Puerto Villamil, ¿no? De ahí nace institucionalmente, administrativa y políticamente las Islas Galápagos. ¿Cuántos habitan en San Cristóbal? En San Cristóbal aproximadamente unas 9,000 personas. En Floriana. ¿En Santa Cruz? En Santa Cruz, donde yo provengo, han de haber unas 22,000 personas. En Floriana, donde fue la primera colonización y anexión del suelo patrio, solamente hay unas 180 personas. En la isla Isabela, unas 1,800 personas. A 2,000 personas. Y la isla Baltra, que también se habita, pero que esto es una base militar, donde se encuentra el aeropuerto de Baltra, ha de haber unas 200 personas, ¿no? Total, de las Islas Galápagos estamos conformados por unas 35,000 personas. Perfecto, Washington. Sabiendo de que tenemos juntas parroquiales, que tenemos alcaldías, al menos en los 3 cantones, ¿cómo funciona a nivel provincial? ¿Hay una prefectura? ¿No existe una prefectura? Porque de lo que conozco hay un consejo de gobierno. ¿Cómo funciona el consejo de gobierno? Tenemos 5 juntas parroquiales distribuidas en las diferentes islas. Tenemos 3 alcaldías, Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal. En la Constitución del 2008 se eliminó el Consejo Provincial, pero sus activos, pasivos, competencias, recursos pasaron a una nueva institución que se fusionó, que era el Consejo Provincial más el Instituto Nacional Galápagos, ex-Ingala, se convierte en el Consejo de Gobierno y se crea en la Constitución que se aprobó el 20 de octubre del 2008, el artículo 258 de la Constitución, y nos convertimos en un régimen especial. Con una ley especial. Que luego se construye una ley especial que el pueblo de Galápagos no estuvo conforme ni de acuerdo con la ley que se aprobó en junio del 2015 y que comenzaron las protestas en el Ecuador continental. La chispa que activó las protestas, yo recuerdo muy bien, a nivel nacional, nació en las Islas Galápagos porque nos impusieron una ley nefasta en contra del habitante de Galápagos, perdiendo autonomía, competencia, autonomía administrativa, financiera. Nos mandaron a la zona 5, donde en los temas de educación, de salud, dependemos del Cantón Milagro, de los temas tributarios dependemos del Cantón Quevedo, en los temas de deporte, a Manaví. Cuando nosotros
no tenemos nada geográficamente que nos una con provincias como Santa Elena, Guaranda, con la provincia de Los Ríos y los cantones de Guayaquil, del Guayas y Manabí. Entonces estamos luchando en reformar una ley y recuperar nuestra autonomía económica, administrativa y financiera. Además de muchas restricciones que tiene el pueblo galapagueño, sus habitantes. Si yo mañana tengo $20,000 y me quiero comprar un carro, aquí en Quito lo compro, voy y me acerco a una concesionaria y compro el carro que yo quiero. En Galápagos no puede usted comprar un vehículo, aunque la necesidad exista. Si no demuestra usted que está en una actividad productiva o cosas por el estilo, usted no puede tener un vehículo. Incluso hay más de 40 productos de la canasta básica, como la granadilla. Nosotros no la podemos consumir, no la podemos llevar a Galápagos. Tenemos muchas restricciones. Estamos dentro de las Islas Galápagos. No sabemos si la provincia está dentro del Parque Nacional o el parque está dentro de la provincia. Nosotros no podemos caminar libremente por todas las áreas que conforman el espacio terrenal o terrestre de las Islas Galápagos. En base a esas limitaciones tenemos un carácter preferente. Nosotros, en base a las actividades productivas, en base a los trabajos, pero eso solo quedó escrito en los documentos, diciéndole, y volviendo a la pregunta que usted me hizo, el Consejo de Gobierno, a través del 258, es potestad del presidente de la República nombrar a la persona presidente o ministra o gobernador, porque son tres instituciones fusionadas en una sola. O sea, el que preside el Consejo de Gobierno es designado por el presidente de la República. Así es. ¿Quién actualmente está presidiendo el Consejo de Gobierno en Galápagos? Algo ilógico, que debería ser un residente permanente, un galapagueño de nacimiento, una persona que conozca el medio, que pueda solucionar la problemática de las Islas Galápagos. En la actualidad, quien preside el Consejo de Gobierno es un quiteño, una quiteña, la magíster Lorena Tapia, que poco o casi nada desconoce de las Islas Galápagos. Incluso de malos recuerdos, porque cuando el solitario George se los llevó a Nueva York, al Museo de Historia Natural, se pretendía a su retorno que se quede en Quito, y esa era una de las disposiciones en la cartera de Estado, que en ese entonces ella era ministra de Ambiente. Y yo, como vicealcalde, recolecté más de 3.500 firmas. Los sectores sociales nos organizamos y recuperamos que George regrese a las Galápagos, donde siempre él debió estar, y que el año pasado finalmente regresó a nuestras islas. Una cosa, estimado Washington y pueblo ecuatoriano, pueblo de Galápagos, ¿cómo es posible que Lorena Tapia, viviendo acá en Quito, pueda gobernar el consejo o pueda presidir el Consejo de Gobierno de una provincia o de un sector tan importante como Galápagos? Al menos se requiere alguien que vive en el sector, para que conozca, o que alguien que conozca de los problemas que tiene Galápagos, para que precisamente en coordinación con el gobierno central se pueda exigir la solución de estos problemas. Y vamos a hablar más adelante de los problemas, porque tuve la suerte de ser invitado por Washington, por Pedro Mallorca, entre otros compañeros más, otros amigos más de la provincia de Galápagos, y hace poco recorrimos el sector. Recorrimos el sector y sabemos de las necesidades, aunque también pudimos constatar de la belleza incalculable que tenemos en ese sector, que son las Galápagos, y que podríamos tranquilamente explotarlas por muchísimos años más, siempre y cuando le pongamos los recursos necesarios para poderle brindar o para poder solucionar los problemas y las ansiedades que tiene este sector importante del país. Así es. Bueno, nosotros tuvimos el gusto y la satisfacción de tenerte, Clever, en las Islas Galápagos, y las conferencias que tú diste sobre los acontecimientos que han suscitado en años pasados, y tus denuncias de corrupción, que hoy todo el mundo hace eco, todo el mundo quiere sobresalir en la televisión, todo el mundo se cree héroe, pero ecuatorianos quienes comenzaron en esta lucha fue Clever Jiménez y Fernando Villavicencio, y en ese entonces tuvieron incluso que abandonar el país o refundirse en la selva amazónica, pero después de 2-3 años el Ecuador va descubriendo la verdad, y es tanto así que ya hay una orden de sentencia en contra del para mí es el ex vicepresidente Glass, pero todo eso nace en base a su trabajo, Clever Jiménez,
cuando usted fue asambleísta y que ilegalmente lo destituyó la pasada Asamblea Nacional. Lo felicito. Washington, de corazón te felicito. Muchas gracias, Washington, pero esperemos que lo de expresidente se haga efectivo en los próximos días. Y ahí tienen ustedes un papel preponderante en la Asamblea Nacional. Washington Paredes es un legislador ecuatoriano, por cierto, a quien respeto y admiro mucho, porque lo veo que está forjándose día a día. Pero Washington, vamos al punto. ¿Qué es lo que pasa con Lorena Tapia? ¿Pasa en Galápagos? ¿No pasa en Galápagos? ¿Es realmente alguien que pueda estar pendiente de los problemas que tiene Galápagos? ¿O es que tenemos que exigirle a través de los medios de comunicación al presidente de la República que revea esta decisión de la señora? Porque la señora, de lo que yo conozco, yo quiero que tú lo corrobores. La señora no pasa más allá de una semana cada mes. ¿Cómo se puede gobernar un sector tan importante como Galápagos a control remoto? Es impresionante. Y claro, el sueldo sé que lo cobra intacto, el sueldo lo cobra completito. Entonces estas cosas quisiéramos que nos aclare, estimado Washington, de manera breve para ver si pasamos a otro punto que es muy importante para el país. Conciudadanos, la vida en Galápagos, todos los productos de la canasta básica tiene que traerse del Ecuador continental vía aérea o vía marítimo. Esto encarece la canasta básica en un 300%. En la ley anterior, más bien, de incrementar nuestros salarios, se lo disminuyó, ¿no? En la actualidad, este carácter preferente que tiene el habitante de Galápagos por sus limitaciones, por conservar Galápagos, porque todo lo que tenemos en las Islas Galápagos, la conservación del pingüino, del piquero, del lobo de mar, del albatros, es en base a que los habitantes hemos hecho conciencia de vivir en un entorno natural, convivir con las especies que existen en las Galápagos y que son únicas en el mundo. Entonces tenemos un carácter preferente y que por vivir en Galápagos el salario básico es incrementado a un 80%, un 80% más. Pero más bien esto, en vez de ser una fortaleza del habitante de Galápagos, hoy en la actualidad más bien esto ha sido la atracción de muchos funcionarios continentales, porque todos los puestos jerárquicos del Ejecutivo, comencemos con Lorena Tapia, presidente del Consejo de Gobierno, y casi 13 asesores, 13 directores departamentales de Quito. No tengo nada en contra de los conciudadanos ecuatorianos, pero son puestos de trabajo que le pertenece al galapagueño. El Parque Nacional Galápagos. Más allá de eso, estimado Washington, aquí el problema fundamental es que gente que no conoce la realidad del lugar. Necesitamos gente que conozca la problemática de Galápagos para que pueda intervenir y dar solución al problema que tenemos en Galápagos, que tenemos que toparlo brevemente en poquísimos minutos, estimado Washington. Así es, director del Parque Nacional Galápagos y muchos directores del continente. El director de la Judicatura del continente y su esposa es también la directora del Ministerio de Trabajo y sus asesores del continente, defensor público, todas las instituciones públicas del Ejecutivo. Por Dios, señor presidente, en Galápagos también hay gente capacitada. Así es. Dele la oportunidad de gobernar Galápagos a los galapagueños. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que los guayaquileños van a permitir que su gobernador sea de Quito o que en Cuenca su gobernador sea de Guayaquil? Es inaudito. Realmente es inaudito. Entonces, sí es un llamado a la conciencia del gobierno central. Señor presidente de la República, yo he oficiado sendas, escritos a su despacho para que se revea esta situación. Aquí tenemos el proceso de, por ejemplo, de adjudicación a la nueva operadora que lleva los containers de carga a las Islas Galápagos sin tener infraestructura portuaria de embarque y desembarque de carga en las Islas Galápagos. Nos pusieron un sistema de carga de llevar en containers todos los productos perecibles y no perecibles a las Islas Galápagos, ¿no? Anteriormente venía funcionando la operadora RFS. La ministra se reúne el día 18 de octubre y le dice: usted opera solo hasta el día 20 y el último barco, que es el Fusion, hará su descarga en las Islas Galápagos, y el día 30 de este mes, o sea, de octubre, 1 de enero de este año, ustedes tienen que salir de las Islas Galápagos, ya no pueden operar porque vamos a poner a una nueva operadora. Pero resulta que estoy haciendo el proceso de fiscalización, que he enviado todos los escritos a la comisión de fiscalización que lidera María José Carrión, y que el día de hoy me ha llegado el escrito, después de casi 2 meses de espera, pero veo que el trabajo está avanzando, porque ahora todo escrito, todo proceso de fiscalización tiene que pasar a través de la presidencia de la Asamblea, y la presidencia de la Asamblea oficia a la institución correspondiente, la institución correspondiente oficia al presidente de la Asamblea, y ahí recién le llega al asambleísta, al fiscalizador.
Y esto sí que demora. Sí que demora. Pero por lo menos tenemos buenas noticias. Bueno. Estoy llamando a que comparezca la ministra actual, Lorena Tapia, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Ambiente, la representante de ABG, porque han sucedido cosas inauditas en las Islas Galápagos. O sea, se adjudica a una compañía naviera que no tenía el permiso de operación para hacer este tipo de transporte de containers de Guayaquil a la parte continental. Y lo inaudito de esto es que esta compañía se asocia con Panatlantic, que es una operadora de Quito, que en sistemas navieros desconoce. Se asocia a Panatlantic, que es experta en mandar flores en containers vía avión a Europa, con Astiesmar, que es solamente que tenía un muelle para recibir pesca o desembarque, una actividad portuaria, y en Galápagos no tenían una operadora portuaria. Y con fecha 19 de octubre, recién la representante de Astiesmar solicita a la subsecretaría de Puertos que le facilite un permiso de operación, de operar en las Islas Galápagos, cuando en Galápagos existe una operadora que viene pidiendo ser legalizada por más de 2 años y no lo hacen por los intereses que existen. Resulta que con la misma, Lorena Tapia se reúne con los de RFS y les dice: señores, ustedes ya no van a operar más, con fecha 19 de octubre. Con fecha 19 de octubre, la representante de Astiesmar pide permiso para que se le autorice tener una operadora portuaria en las Islas Galápagos. Y la misma Lorena Tapia, la misma ministra Lorena Tapia, interviene y ella manda un oficio a la subsecretaría de Puertos que por favor legalicen en la manera rápida e inmediata a esta nueva operadora. O sea, ¿qué intereses tiene Lorena Tapia? A ver, aquí hay una cosa importante, estimado Washington, por el tiempo. Yo quisiera pedirte de que, en efecto, aquí uno de los primeros pedidos sería al presidente de la República para que cambie a la presidenta del Consejo de Gobierno. ¿Quién representa al presidente de la República? Es fundamental que sea un galapagueño que conozca las realidades de Galápagos para que se pueda dar solución y viabilidad a los problemas que existen en Galápagos. Tú dijiste un problema muy fundamental, que es el transporte de los víveres, de la carga que va hasta Galápagos. Pero hay más problemas: el tema de la contaminación, el tema del agua potable, el tema del alcantarillado. Yo quisiera que lo topes de manera brevísima para pasar a un siguiente punto que también se nos está quedando por el tiempo, estimado Washington. Sí, bueno, en todo caso, en este proceso estoy llamando a varios ministros y a Lorena Tapia a la Comisión de Fiscalización. Eso es y perfecto. Existe la viabilidad por parte de la presidenta de la comisión, y a la cual le agradezco al asambleísta Carrión por darle viabilidad y solucionar los problemas de las Islas Galápagos. Asimismo, tenemos el proceso precontractual que nació en el periodo del GAP de Santa Cruz del 13 de abril del 2013. O sea, me estás hablando del tema del agua potable. Del tema integral, del sistema integral de adjudicación del proceso de la construcción de alcantarillado y agua potable. Perfecto. Hagamos una cosa, Washington. Tú aclárale al país si es que estos problemas están solucionados o hasta el día de hoy no están solucionados. No están solucionados. Ha habido denuncias por parte del INCOT. Hoy se llama CERCOT, que hay indicios de corrupción. Hay informes de Contraloría. Incluso se ha determinado que hay predeterminación de responsabilidad derivados de este examen especial en la parte precontractual, sistemas de corrupción, que el mismo expresidente de la República, Rafael Correa, denunció que este proceso tenía que ser nulitado porque había indicios de corrupción. Pero que resulta que en el periodo pasado, el presidente Correa, que lo denunció al alcalde de Santa Cruz, Leopoldo Buccelli, resulta que luego terminan unidos en la última campaña política, y la esposa del alcalde hoy es asambleísta de Lanza País. Washington, hasta el día de hoy, lo que manifiesta la asambleísta Washington Paredes, no se han solucionado los problemas del agua potable, no se han solucionado los problemas del alcantarillado de este importante sector del país. Yo quiero que nos topes un último punto que me parece muy interesante, de que también pude constatar en la provincia de Galápagos, y tiene que ver con la residencia. Conozco de que hay muchísimas personas, imagínense, pueblo ecuatoriano y a nivel del mundo, hay personas que ya nacieron en Galápagos y que no son legales en Galápagos. La gran pregunta es que si alguna persona que nació en Galápagos que no es legal, que por alguna razón tuviera que salir al continente, ya sea por enfermedad o cualquier cosa, esa persona no podría regresar al continente. ¿Cómo está ese tema, estimado Washington? Claro, bueno, en la ley actual solamente se pueden legalizar o ser residentes permanentes las personas que llegaron a Galápagos hasta el 18 de marzo del año 2000.
Pero acogiéndome a la nueva Constitución, a la Carta Magna, y que lo más importante de la célula, la más importante de la sociedad es la familia, yo acogiéndome a la nueva Constitución, estoy planteando en la nueva ley de Galápagos, que también estamos trabajando en la nueva ley de Galápagos, que las personas que llegaron hasta el 20 de octubre del 2008, amparado en esta base jurídica, puedan obtener una residencia permanente. Personas que ya viven en Galápagos, personas que tienen su familia, sus hogares, sus casas. Su actividad económica. Exactamente, no estamos fomentando más migración del Ecuador continental hacia Galápagos, sino personas que ya están ahí, que son una realidad, ¿no? En base a eso, nosotros estamos dentro de la nueva propuesta de ley, estamos poniendo un artículo especial para que estas personas que no son más allá de 270 familias puedan regularizarse. Hay casos de jóvenes que en la actualidad tienen 16, 17 años que ya se han graduado de los colegios, pero por el temor de salir al continente y no poder regresar nunca más a Galápagos, lugar donde nacieron, no siguen sus estudios universitarios. Es sorprendente lo que pasa en Galápagos, al igual que en todo el país. Pero de lo que hemos podido constatar en esa provincia importantísima, siendo distante del continente ecuatoriano donde existen universidades, ni siquiera tienen una universidad pública para que puedan ser atendidos los jóvenes que salen de los colegios. Hay muchísimas necesidades en cuanto al alcantarillado, en cuanto al agua potable, y quisiéramos hacer un llamado puntual al presidente de la República. Las Islas Galápagos es una de las cosas más importantes y lo mejor que tiene el país en cuanto a turismo. Claro, existe el Yasuní, pero las Islas Galápagos son reconocidas a nivel mundial, incluso reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero ¿qué es lo importante de Galápagos? Es su hábitat natural, es el océano, son las islas, son sus partes volcánicas, son su naturaleza, son la fauna, son la flora. Por eso es fundamental. ¿Por qué van los turistas? Por esos elementos que acabo de manifestar. Por eso es fundamental, señor presidente de la República, Lenín Moreno, que le pongamos ojo a la provincia de Galápagos, este importante sector del país, y le pongamos sobre todo los recursos económicos para que las necesidades que hoy acaba de manifestar el asambleísta Washington Paredes se puedan solucionar, para que esas necesidades puedan ser cubiertas y la población de Galápagos pueda brindar una mejor atención a los turistas que llegan de todo el mundo y obviamente también del continente. Yo invito a nivel del mundo y a nivel de la población ecuatoriana del continente que si podemos ir a visitar Galápagos, vayamos. Antes que visitar otro sector, otro continente, otro país, conozcamos lo nuestro. En Galápagos tenemos una gran maravilla, si bien es cierto, con bellezas muy importantes, si bien es cierto también que tenemos algunos problemas, pero esos problemas se pueden solucionar. Estimados amigos y amigas, conmigo será hasta la próxima semana, cuando volvamos a estar en un nuevo programa aquí en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,